Saludos, soy Esteban Oviedo. El proyecto para regular las huelgas pasó una importante etapa en la Sala Constitucional y con nosotros está el promotor, el proponente de esta iniciativa, el diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso y diputado de Liberación Nacional. Muchas gracias, don Carlos. Llegamos a una etapa que tal vez en algún momento se veía lejana. Creo que exactamente un año cumplió el proyecto entre la fecha de presentación y la resolución de la Sala Constitucional sobre el tema de las huelgas. Entonces yo quisiera que empecemos sobre la presentación del proyecto. ¿Qué fue lo que motivó a que esta reforma fuese presentada? Gracias. Bueno, vamos a ver si efectivamente ya va un año desde el momento en que presenté la iniciativa con el apoyo de muchos otros compañeros que me firmaron el proyecto en aquel momento. Respondió a varias cosas. Primero, hay un antecedente. Yo formaba parte del gobierno de doña Laura Chinchilla cuando a ella le correspondió vetar la reforma al Código Procesal Laboral, que fue un momento difícil. Estoy seguro que fue una decisión difícil para todos, porque era un proyecto que se había concebido bajo un acuerdo de muchos sectores que buscaban una mejoría en las condiciones procesales para los trabajadores y trabajadoras. Pero el capítulo o los artículos que en aquel momento se vetaron tenían que ver justamente con la regulación de las huelgas. Planteaba más bien la desregulación y buscaba permitir la huelga en servicios esenciales. Y entonces algunos que estábamos convencidos de que aquello no podía suceder, firmamos el veto con doña Laura a la cabeza, y a mí me tocó igualmente acompañarla en esa gestión, lo cual tuvo repercusiones importantes, tanto para nosotros en aquel momento en la Asamblea Legislativa, en la calle, como para el gobierno posterior, que lo que hizo más bien fue levantar el veto, y eso forzó a que la Asamblea Legislativa terminara aprobando una reforma procesal laboral que quedó mal en materia de huelgas. El veto fue en el 2012. Sí. El gobierno de Luis Guillermo Solís levanta el veto, si no me equivoco, 2014 o 2015. Sí, 2014, y la Asamblea Legislativa, como consecuencia de ese veto, de ese levantamiento, termina aprobando la reforma en el 2015. Eliminan los artículos que doña Laura y nosotros habíamos vetado, habíamos firmado en el veto. Sin embargo, dejaron algunos extremos planteados de una forma que después fueron, digamos, entendidos a mi gusto mal por parte de los tribunales, y entonces permitieron el caos completo. ¿Cómo cuáles aspectos? Básicamente dos. Uno, digamos, se interpretó que la huelga aún ilegal no tiene consecuencias. Es decir, que se puede ir a la huelga, puede ser absolutamente ilegal, puede ser en servicios esenciales, puede ser indefinida, puede ser sin haber notificado al patrono, puede ser sin cumplir con ninguno de los requisitos del código, que de todos modos, cuando el juez termine diciendo que es ilegal, las consecuencias de esa ilegalidad solo son hacia adelante. Es decir, hasta que la resolución esté firme, sea que el juez lo diga, y además se puede apelar e ir a un tribunal, y a partir de que está firme la sentencia hacia adelante, se le podrían rebajar los salarios o establecer sanciones a los que estaban en huelga ilegal. Es decir, que todo el tiempo que se mantuvieron ilegalmente es gratis, no tiene ninguna consecuencia. Eso envalentonó a algunos grupos que han hecho de esto un negocio para imponer sus deseos a sangre y fuego a la sociedad costarricense, abusando de la ciudadanía. Entonces, esa norma fue realmente desafortunada, y es probablemente lo que más ha generado esa potenciación de grupos que han llevado la anarquía en estos últimos años. Me dijo que eran dos principales, esta es una. Sí, esta es una. La otra fue una ausencia de regulación más precisa en cuanto a los tiempos, porque aunque se quiso establecer tiempos más cortos, no se dejaron las previsiones
para que a pesar del establecimiento de plazos no se pudiera abusar o no se pudiera extender por parte de los tribunales. Y entonces eso ha llevado, por ejemplo, a un abuso como el que la huelga aquella del Poder Judicial por lo de la morgue, han pasado ya más de 3 años de estar en apelación y todavía no se ha resuelto la apelación. Eso quiere decir que con el código actual, si hoy estuviéramos en huelga, es decir, si aquellos huelguistas hubieran deseado estar en huelga, hoy, 3 años después, estarían en huelga. Y cuando les resuelvan, si resuelven que fue ilegal la huelga, no les podrían rebajar salarios 3 años después, porque los efectos del rebajo solo son hacia adelante. Entonces, digamos que en realidad se dejó un sistema para el caos y para el abuso. Ahora, nos dice que el tema del veto es un antecedente. ¿Cuál es otro al momento de la presentación en octubre del 2018? Y el otro, por supuesto, los efectos de la huelga prolongada en el año 2018, las huelgas. Digamos que el abuso, claro, de la huelga durante esos meses fue otra de mis motivaciones, porque esa ya era la comprobación de que aquello que habíamos vetado y en lo que se insistió después quedó mal. Y entonces yo tenía muy claro muchos de los aspectos porque los había podido discutir. Es que después de que vetamos en el 2012, yo tuve la oportunidad de reunirme por algunos meses en mi oficina con representantes de distintos sindicatos, intentando diseñar algún sistema que nos pudiera llevar a un acuerdo sobre cómo resolver lo del veto y salvar todo lo bueno de la reforma procesal laboral que lo tenía y lo tiene. Sí, la agilidad de los juicios laborales. Es correcto, y especialmente en la defensa de los derechos individuales. Entonces tratamos de llegar a un acuerdo y en medio de eso la verdad es que me obligó a estudiarlo y aprendí mucho de servicios esenciales, aprendí mucho de los servicios de importancia trascendental, me metí a revisar las sentencias o más bien los informes de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT, me obligó, digamos, a revisar qué estaba pasando en el mundo y cómo se regulaban las huelgas y por qué en Costa Rica se trataba de imponer un sistema tan sui generis. Entonces, aquel antecedente me sirvió mucho, porque a la hora de ver lo que estaba sucediendo con la huelga, una huelga absolutamente desequilibrada contra los ciudadanos, en donde los ciudadanos ni siquiera tenían una posibilidad de pedir el regreso de sus servicios esenciales, me pareció que era el momento indicado para discutirlo y que el país, digamos, pusiera sobre la mesa si lo estábamos haciendo bien como sociedad o no, teniendo una desregulación tan drástica y tan cercana a la impunidad. Se refiere a la huelga contra la reforma fiscal. A eso. Por ejemplo, ahí fue donde salió el tema, una resolución judicial que determinó que el suministro de combustibles no era un servicio esencial. Sí. Porque la ley decía energía. Sí. El combustible es una energía. Claro. Pero un juez interpretó que no, que tendría que decir energía fósil. Sí. Para diferenciarla de la eléctrica. Sí. Pero vamos a este tema de servicios esenciales porque es muy importante. Que es uno de los fondos del proyecto nuevo. El punto es, antes de que el gobierno de Luis Guillermo Solís levantara el veto, yo siempre he entendido que la Constitución y el Código de Trabajo siempre han establecido que en los servicios públicos esenciales no puede haber huelgas, pero siempre las ha habido. Sí. Entonces, ¿en qué momento se diferenció la ley de la práctica? Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta. La Constitución del 49 estableció la prohibición en los servicios públicos a secas. No dijo ni siquiera que en los esenciales. Dijo prohibición en los servicios públicos. La Sala Constitucional hizo una interpretación tomando en consideración que el Código de Trabajo de 1943 hace un listado de servicios esenciales y terminó combinando ambas normas y además acudiendo a algunos de los informes de la OIT para decir que
tenía que entenderse que esa prohibición de huelga en servicios públicos no era absoluta, sino sobre servicios esenciales. Y entonces de esa interpretación de la Sala Constitucional llega hasta nuestros días. ¿Más o menos de qué año es? ¿O década? Debe ser de los últimos 15 años. Okay. Esa interpretación. Tiene varias, recuerdo una del 2012 incluso, pero tiene varias la sala en donde desarrolló esos fundamentos. Okay. Entonces, pero hay un problema que usted está citando aquí, es decir, tenemos 70 años de que nuestras leyes digan que la huelga en servicios esenciales está prohibida, pero igual se practica, ¿verdad? Entonces, bueno, hay dos formas para desincentivar esa práctica. No todo lo prohibido es evitable. Usted puede tener algo con una prohibición, pero la gente igual lo hace atreviéndose a romper la prohibición, especialmente si no tiene consecuencias. Entonces, en este proyecto de ley introdujimos varias cosas. La primera, el no pago, si es declarada ilegal, dejando más claro aún que cuando se trata de huelga en servicios esenciales, la huelga es ilegal sí o sí y es manifiestamente ilegal. Pero además introdujimos un nuevo procedimiento corto que funciona así. Si usted forma parte de los servidores de un servicio esencial y sabiendo que está prohibida la huelga, usted se va a la huelga, el patrono puede pedirle a un juez que lo haga regresar a usted, bajo la advertencia de que si no regresa en 24 horas, se le puede sancionar ya no solo con el no pago, sino incluso con el despido u otro tipo de sanciones administrativas. Entonces, ese mecanismo no existía o no existe, está contemplado en esta nueva ley o en este nuevo proyecto, pero además se contempla algo de forma clara. Si usted forma parte de un servicio esencial en donde le está prohibida la huelga, usted tiene una compensación. Y esa compensación es que usted tiene el derecho de obligar al patrono a sentarse en una mesa de arbitraje para resolver los conflictos. Conflictos laborales. Conflictos laborales. Entonces ahora eso pasaría también a ser parte de la ley. Todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte de servicios esenciales no tienen derecho a la huelga, pero tienen un derecho distinto, que es a llevar al patrono a un arbitraje obligatorio, quiera o no quiera ese patrono público o privado, porque podría ser que alguien en lo privado esté dando servicios esenciales, y te obliga a sentarte para que finalmente un tribunal de forma ágil resuelva si es razonable el planteamiento y si tiene razón en este caso. Sin ninguna etapa de intermediación. Hay una etapa, digamos, de conciliación. Ah, ok. Y si no concilian, van al arbitraje obligatorio. Ahora, el tema de quién define cuáles son los servicios esenciales. Parece que finalmente, si no me equivoco, la interpretación es que cada país puede definir por vía legislativa cuáles son sus servicios esenciales. Sí. ¿Cómo se definieron? ¿Y cuál es la jurisprudencia internacional al respecto? Básicamente lo que ha dicho la OIT es que los servicios esenciales son aquellos cuya ausencia amenazan la vida, la salud o la seguridad de las personas. Esa es como la línea básica. Sin embargo, la misma organización ha señalado que hay otros servicios que, aunque la vida y la salud o la seguridad no depende de forma directa o inmediata, más bien pueden ser considerados esenciales. Por ejemplo, los servicios judiciales. Los servicios judiciales, porque señala, esa es una parte distinta de la doctrina, que aquellas personas que ejercen la representación del Estado no tienen derecho a huelga. Por ejemplo, un presidente de la República o un ministro o ministra o los diputados y diputadas no tendrían derecho a huelga porque representan de una manera directa al Estado costarricense en su posición y por la forma en que está concebido el aparato constitucional. Y en el caso de los jueces pasa algo, digamos, similar desde esa perspectiva, pero además, si no hay quien juzgue,
no hay forma de que haya regulaciones para nadie. Y entonces la OIT ha avalado la limitación o prohibición de huelga también en los servicios judiciales. En algunos otros lo que ha avalado son limitaciones, no prohibición absoluta, sino una limitación de manera que tengan que dejar al menos un servicio básico, un servicio mínimo. Okay. El proyecto es muy amplio, pero bueno, quisiera que toquemos algunos puntos de los principales. En la versión original del proyecto se estableció que durante la huelga había pago, pero si la huelga era declarada ilegal, entonces el patrono podía cobrar en retroactivo dinero a los huelguistas. Sí. Finalmente, en el último texto, creo que por una moción del diputado Pedro Muñoz, se establece otro procedimiento que pareciera más expedito, que es que empieza la huelga, el contrato laboral está suspendido y no se paga. Y si finalmente la huelga se declara legal, el patrono tiene que reintegrar el dinero. ¿Por qué decidieron hacer ese cambio? Bueno, ¿por qué lo apoyó? Vamos a ver, esa iniciativa fue efectivamente del diputado Pedro Muñoz en el último tramo del procedimiento. La diputada Yoleni León, tengo que decir que también había planteado esa posibilidad y la habíamos discutido mucho. En principio a mí me parecía que era, digamos, un paso en una dirección aún más, digamos, más en el sentido contrario a lo que estábamos planteando, es decir, a lo que existe más bien, es decir, que era mucho más fuerte esa solución. Y bueno, yo creo, y aquí tengo que hacer como una especie de balance a partir de las historias. Esa moción que finalmente aprobamos para suspender el pago desde el primer día, primero está acorde con la jurisprudencia y con el derecho comparado. Así funciona en la mayoría de los países. Europa, la mayor parte de los países latinoamericanos, es decir, eso es así y ha sido así por décadas. Pero me parece a mí que si no se hubieran dado las últimas huelgas, las huelgas que se dieron en esos meses en donde estábamos por aprobar en primer debate el proyecto, tal vez esa moción no hubiera pasado. La huelga en la caja. La de la caja y 2 o 3 huelgas que hicieron los educadores intermitentes. Cierto. Que además eran como repeticiones sobre el mismo tema y entonces se dio un ambiente en el país que favoreció la introducción de esa moción, que hizo por supuesto todavía más fuerte el proyecto desde esa perspectiva. ¿Usted no lo hubiera apoyado si eso no hubiese pasado, si el trámite del proyecto sigue en calma? Quizás lo hubiera apoyado, pero en el momento en que lo habíamos discutido con la diputada Marchena León, con doña Yoleni León Marchena, me parece que el ambiente no daba. El Congreso no hubiera aprobado esa moción. En ese momento, estoy hablando hace 6 meses u 8 meses, porque ella había indagado e insistía en que esa era la forma en que se planteaba en Europa y que la misma OIT en su sede así lo aplica a los trabajadores de la propia organización. Entonces eso me lleva a un tema importante que le quería plantear, y es el asunto de, evidentemente que en el sector sindical, en alguna parte, en sus dirigentes habrá molestia con este proyecto, habrá disconformidad. ¿Qué responsabilidad tienen los dirigentes sindicales actuales por todo lo que pasó? Bueno, yo creo que tienen mucha responsabilidad algunos de ellos y tengo que hacer salvedades. Durante mis años en la administración pública he conocido muchos dirigentes sindicales y no todos son iguales. Hay unos con grados de responsabilidad que son, digamos, dirigentes que permiten el diálogo, el raciocinio, que tienen objetivos claros,
que buscan la forma de buscar esos objetivos a través de distintos mecanismos de presión, pero también de negociación, gente con cierto tipo de habilidades que realmente yo la considero positiva. El problema es que parece haber caído el sector sindical en manos de algunos pocos dirigentes sindicales obtusos, que lo único que han generado es odio y el negocio del golpe y de la imposición por la calle. Cuando ya sintieron que la huelga no era suficiente, inventaron el bloqueo, sin importarles que se trata de la comisión de un delito. Y entonces convirtieron al país o llevaron al país a tener la lógica de que huelga y bloqueo era lo mismo, cuando son dos cosas que no tienen nada que ver o no deberían de tener nada que ver. Y claro que esa actitud terminó enfadando a la población, sin ninguna duda. Y ahí hay una responsabilidad por dirigir mal a su gente. Otro punto importante del proyecto es el tema de la notificación de los correos electrónicos. Explíquenos en qué consiste. Consiste en, bueno, primero en evitar, tiene como finalidad evitar que los huelguistas no puedan ser notificados, que esto es lo que ha venido pasando. Se escondían o se han venido escondiendo algunos representantes sindicales para que no los puedan notificar, y mientras no los notifican no pasa nada, porque recordemos que en el sistema vigente no hay responsabilidad por estar en la calle y por dejar botado el trabajo, no hay ninguna. Mientras usted diga que está en huelga no hay ninguna, y entonces mientras el juez no resuelve, a usted lo que le sirve es sencillamente que el proceso no avance. Entonces, digamos, lo que han hecho ellos algunos de ellos es esconderse. Lo que plantea el proyecto ahora es que las organizaciones sindicales tienen la obligación de tener inscrito ante el Ministerio de Trabajo una dirección electrónica. Y esa dirección electrónica inscrita, el juez la podrá pedir, o la autoridad la podrá pedir, para notificarlos electrónicamente. Lo que ha dicho la sala con respecto a esto, ha dicho que es constitucional, en el tanto en que no se trate de un listado que esté abierto ahí para que cualquiera lo pueda, digamos, indagar, sino que se trata de un correo electrónico señalado para los efectos de los conflictos, específicamente de huelga. Pero entonces ya se acabará la incertidumbre de dónde y cómo notificar, en este caso, a un sindicato. Ahora, vamos a la resolución de la Sala Constitucional. En la mayoría de los puntos la Sala declara que son constitucionales las reformas, incluso el trámite del procedimiento. Pero hay dos puntos en los que hace observaciones. Sí. Uno, que parece relativamente sencillo, dice que es inconstitucional un artículo que establece como causal de disolución de un sindicato que un dirigente sindical cometa un delito. Supongo que ahí lo que procede es eliminar ese artículo. Vamos a ver, es muy parecido, pero no es exactamente así. No es una nueva causal. En el proyecto original yo había introducido una nueva causal. El artículo 350 del Código de Trabajo, que existe desde el 43 y que está quedando absolutamente vigente, a pesar de la resolución de la sala, el 350 lo que dice es que se puede disolver un sindicato siempre y cuando, y entonces habla de 5 causales. Impedir el ingreso de los trabajadores que quieren trabajar, que se metan en política, etcétera, etcétera. Eso ha existido siempre. Yo había introducido una nueva causal. En el trámite del proyecto la quitamos, la eliminamos, pero introdujimos un párrafo final que dice que cuando un dirigente sindical, actuando como representante del sindicato, fuera condenado por determinados delitos, el juez penal le notificaría al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo valorara si eso estaba ligado a una de las causales del 350. La Sala Constitucional ha hecho, digamos, una derivación de eso, y me parece que les pareció que de alguna forma se estaba estableciendo, se estaba introduciendo una nueva manera de plantear la disolución. Yo, obviamente, quiero estudiarlo solo para efectos de mi curiosidad profesional. No lo comparto, me parece que ya el 350 existe y las causales ya existen, y que el párrafo nuevo no añadía nada desde esa perspectiva.
Pero eventualmente sí, yo creo que digamos, lo que tiene más inteligencia es eliminar ese párrafo que la Sala Constitucional estima inconstitucional y listo. Es la única observación de fondo, es el único vicio de fondo del proyecto. Sí, no hay que más. La Sala dice es que no se puede culpar a una organización por los hechos de una persona. Sí, eso tiene una discusión en la práctica muy importante porque las organizaciones no actúan solas, no son entelequias, ¿verdad? Sin humanos. Las organizaciones actúan a través de humanos. Entonces, por esa razón, en un caso dado, habría que ver si esos seres humanos provocan alguna de las causales atribuibles a la organización. No sé si me explico adecuadamente, sí, pero sí. yo creo que ese es un tema de mucha discusión. Sin embargo, no forma parte del corazón del proyecto de ley. Puede estar, puede no estar. Francamente, el 350 queda ahí para los casos en que se merezca desarrollar una acción en esa materia. Y la verdad es que yo francamente estoy muy satisfecho de que sea la única observación de fondo. Ahora vamos a la de procedimiento. La Sala considera que el Congreso cometió una omisión en no haberle consultado a la Corte Suprema de Justicia si la última versión del proyecto afectaba su funcionamiento. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Sí, vamos a ver. El proyecto se consultó 2 veces. Se consultó el texto original. La Corte opinó que había varias cosas que afectaban su funcionamiento. Corregimos todas esas cosas para no tener que echar atrás el procedimiento y además para no tener que estar obligados a conseguir 38 votos. Lo corregimos y se lo volvimos a enviar a la Corte. La Corte dijo que ya no había nada que les afectara el funcionamiento y nos dio luz verde. Y entonces procedimos. En la última etapa del proceso, en vía 137, se introdujo como servicio esencial algunos de los servicios que presta la Corte. Materia de trabajo, materia de violencia familiar, pensiones alimenticias, algunas en materia penal, la morgue judicial. Entonces ha dicho la Sala ahora que la introducción de esa variable podría afectar el funcionamiento del Poder Judicial y que ese punto en particular debimos de haberlo consultado a la Corte Plena. A mí realmente me ha asombrado, porque ese punto la Corte Plena hace pocos meses lo analizó. Cuando se estaba estudiando el proyecto de la diputada León Marchena, doña Yorleni, en la Comisión de Asuntos Sociales, le habían consultado a Corte Plena por ese proyecto. Por el proyecto de doña Yorleni. Y ese proyecto incluía los servicios jurisdiccionales. Y la Corte Plena se pronunció diciendo que eso no le afecta al funcionamiento. Y además no podría ser diferente. Digo, lo que puede afectar el funcionamiento de ese órgano es la huelga, no al revés. Si usted limita la huelga a ciertos funcionarios públicos en el Poder Judicial, lo que está haciendo es garantizando el funcionamiento del Poder Judicial, no lo contrario, lo cual es absolutamente fácil de observar. Pero además, repito, la Corte había dicho de manera contundente que ese aspecto no tocaba sus funciones o su organización. Y sin embargo la Sala, en el fallo de ayer, considera que se lo debíamos o se lo debemos de preguntar a la Corte. Entonces, bueno, ahora usted me preguntará, ¿cuál es el camino? Sí, claro que es corregible. Hay 2 formas de hacerlo, por lo menos 2. No sé, puede ser que inventemos o que alguien plantee una distinta. Se podría hacer tomarlo y enviarle la pregunta a la Corte para que la Corte nos diga si eso o no es algo que afecta a su funcionamiento. Si nos dice que no, como sería lo coherente, procedemos a votar y se terminó. Si nos dice que sí, que se siente que van a ser afectados la Corte, el funcionamiento del Poder Judicial, entonces removerlo de ese proyecto de ley y listo. El otro camino, el más corto, es no consultarle a la Corte y sencillamente eliminar ese inciso y plantearlo posteriormente, claro está.
porque me parece que en medio de una huelga general no tiene sentido que los jueces de trabajo estén igualmente en huelga, porque no habría quien resuelva el conflicto. Ahora, Ana, siempre hay versiones, y hay una que dice que si la Corte hubiese dicho que eso le afectaba, pues que el proyecto ocupaba 38 votos y no podía tramitarse por vía rápida. ¿Cómo es que funciona eso? No, esa es como una versión medio atolondrada. Yo la he oído, pero es bastante falta de seriedad. ¿Qué es realmente necesario? ¿Que se apruebe con 38 votos? No, vamos a ver. El procedimiento 208 bis del reglamento, lo que dice, como estaba redactado, es que aquellos asuntos, aquellos proyectos de ley que requirieran finalmente 38 votos no podían ser tramitados a través de la vía del 208 bis, de la mal llamada vía rápida, ¿verdad? Pero aquí hay dos argumentos que deshacen esa tesis peregrina que ya he leído por ahí. La primera es que el proyecto original no contenía esa limitación en los servicios judiciales. O sea, no lo planteaba como un servicio esencial. Entonces, el procedimiento 208 bis inicia sin existir esa circunstancia. Pero es que además la Sala Cuarta ha avalado que los proyectos de ley que se inicien o se desarrollen por vía rápida y en algún momento encuentren que podrían requerir 38 votos, quitándole esos aspectos, puede seguir desarrollándose y votándose finalmente. Entonces realmente lo que resolvió ayer la sala no hiere el procedimiento en general, no lastima el procedimiento en general. Lo que tiene que hacer ahora la Asamblea, a través de su comisión de consultas de constitucionalidad, es ver ese aspecto y determinar si le consulta a la Corte o si lo omite y le pide al plenario sencillamente tenerlo por excluido. En cualquiera de los dos casos, el proyecto hay que votarlo dos veces. Hay que votarlo en primer debate, porque el texto estaría cambiando al suprimirse lo del 350 y también este inciso 10 del artículo 376. De manera que se está variando, digamos, en esa circunstancia habría que votarlo en primer debate para luego darle segundo debate. Don Carlos, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias. Y bueno, estaremos informando sobre lo que pase en adelante con este proyecto. Muchas gracias.